Capítulo 1. El Festival de Rosas. El pueblo de Little Wickham despertaba cada junio con el aroma dulce y embriagador de las rosas en flor. Las casas de piedra color miel se erguían orgullosas a lo largo de la calle principal, sus jardines delanteros compitiendo silenciosamente en una exhibición de colores que habría hecho suspirar de envidia a cualquier jardinero londinense. Miss Jane Marple ajustó su sombrilla de encaje mientras caminaba por el sendero empedrado hacia la plaza del pueblo. A sus 80 y tantos años, mantenía el paso firme y la mirada alerta que había caracterizado toda su vida en St. Mary Mead. Había venido a Little Wickham a visitar a su sobrina nieta, Diana, pero el timing había resultado perfecto. El festival anual de rosas estaba en pleno apogeo. «Miss Marple». La voz melodiosa la sobresaltó suavemente. Una mujer joven de cabello castaño ondulado se acercaba por el sendero, llevando una canasta repleta de rosas recién cortadas. «Soy Sarah Whitmore, la organizadora del festival. Diana me ha aquí hablado mucho de usted». Miss Marple sonrió con su característica calidez. «Qué amable, querida. Estas rosas son absolutamente magníficas. Debe haber puesto mucho empeño en organizarlo todo». Sarah se sonrojó ligeramente. «Bueno, es el primer año que me hacen cargo. La anterior organizadora, Mrs. Cordelia Pemberton, se retiró bastante abruptamente el año pasado». Había algo en la manera en que Sarah había pronunciado «se retiró» que despertó la curiosidad natural de Miss Marple, pero no tuvo tiempo de indagar más. Un murmullo de voces y el sonido de pasos apresurados llegó desde la plaza. «¡Dios mío!», exclamó Sarah dejando caer 2 rosas de su canasta. «¿Qué estará pasando?». Ambas mujeres aceleraron el paso. La plaza del pueblo, que momentos antes bullía con la alegre actividad del festival. Puestos de mermelada casera, concursos de arreglos florales, niños corriendo entre las carpas blancas. Ahora se había transformado en un torbellino de confusión. En el centro de la conmoción estaba el puesto principal de exhibición, donde se suponía que se anunciaría el ganador del concurso «Rosa más bella de Little Wickham». Pero en lugar de rosas, la atención de todos se centraba en un agujero en la tierra, justo detrás del puesto. «¡Es imposible!», gritaba una mujer mayor con un delantal floreado. «Nadie puede simplemente desaparecer así». El reverendo Patrick Clemons, un hombre alto y delgado con barba gris, intentaba calmar a la multitud. «Por favor, mantengan la calma. Estoy seguro de que hay una explicación perfectamente razonable». Miss Marple y Sarah se acercaron lo suficiente para ver el origen de la conmoción. Junto al agujero, que parecía haber sido cavado recientemente, yacían desperdigados algunos artículos personales. Un pañuelo bordado con las iniciales CP. Un zapato de tacón bajo color marrón. Y lo más inquietante de todo, un ramo de rosas, blancas marchitas atadas con un listón negro. «¿Dónde está Cordelia?», preguntaba una voz temblorosa desde la multitud. Era Mrs. Emily Hartwell, la bibliotecaria del pueblo, con las mejillas pálidas y las manos temblorosas. «Alguien vio a Cordelia Pemberton esta mañana temprano, caminando hacia el festival con esas mismas rosas blancas». Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Miss Marple observó las caras de los presentes, notando las expresiones que variaban desde la preocupación genuina hasta algo que podría haber sido ¿alivio? El doctor Marcus Thornfield, un hombre de mediana edad con bigote bien cuidado, se abrió paso entre la multitud. «Necesitamos llamar a la policía inmediatamente, y nadie debe tocar nada alrededor de ese agujero». «¿Pero qué tipo de agujero es ese?», murmuró Sarah aferrándose al brazo de Miss Marple. «Parece como si alguien hubiera cavado desde adentro hacia afuera». Miss Marple estudió la escena con sus ojos azules y penetrantes. El agujero tenía, efectivamente,
una forma peculiar. Los bordes de tierra removida parecían empujados hacia afuera, como si la fuerza hubiera venido desde abajo. Además, había algo más que llamó su atención. Pequeñas marcas de arañazos en la tierra húmeda, casi como si alguien hubiera estado escarbando desesperadamente. «Muy interesante», murmuró para sí misma, recordando una historia que había leído hacía años sobre una mujer en Yorkshire que había fingido su propia muerte para escapar de un matrimonio infeliz. Pero esa mujer había usado métodos mucho menos dramáticos. El constable Williams, un hombre robusto con el uniforme siempre impecable, llegó corriendo desde la estación de policía local. Su cara se descompuso al ver la escena. ¿Alguien puede explicarme qué diablos está pasando aquí? Varias voces comenzaron a hablar al mismo tiempo. Cordelia Pemberton ha desaparecido. Encontramos sus cosas junto a este agujero. Parecía muy extraña esta mañana, muy alterada. Siempre fue una mujer peculiar, pero esto... Miss Marple se mantuvo silenciosamente en el borde de la multitud, observando no solo la escena del supuesto crimen, sino también las reacciones de los presentes. Había aprendido, a lo largo de muchos años de vida en un pueblo pequeño, que las primeras reacciones de las personas ante una crisis a menudo revelaban más sobre sus verdaderos sentimientos de lo que cualquier testimonio formal podría hacer. Y lo que veía en las caras de los habitantes de Little Wickham era una mezcla fascinante de emociones. Shock, sí, pero también algo más complejo. En los ojos del Dr. Thornfield había una tensión que iba más allá de la preocupación médica profesional. Mrs. Hartwell parecía más asustada que sorprendida, como si hubiera estado esperando que algo así sucediera. Y Sarah Whitmore. Sarah tenía la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que había heredado algo mucho más complicado que un simple festival de rosas. «Constable Williams», dijo Miss Marple suavemente, acercándose al oficial. «¿Puedo hacer una pequeña observación?» El constable, conociendo la reputación de Miss Marple gracias a las historias que circulaban entre los cuerpos policiales de los condados vecinos, asintió con respeto. «Las rosas blancas», continuó ella, señalando el ramo marchito. ¿No le parece curioso que estén tan marchitas si Cordelia fue vista esta mañana con ellas frescas? El constable frunció el ceño. ¿Qué estás sugiriendo, Miss Marple? Oh, nada definitivo, querido. Simplemente que las rosas se marchitan de esa manera particular solo después de varios días sin agua. Y observe el color del listón negro. Está descolorado por el sol. No es un listón nuevo. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud que había escuchado sus palabras. Sarah se acercó más. ¿Está diciendo que alguien puso ese ramo ahí deliberadamente? ¿Para que pareciera que Cordelia...? No estoy diciendo nada todavía, querida, respondió Miss Marple con una sonrisa gentil. Pero creo que antes de llegar a conclusiones precipitadas, sería prudente que todos reflexionáramos sobre cuándo fue la última vez que realmente vimos a Cordelia Pemberton. ¿Y en qué circunstancias? El silencio que siguió a sus palabras fue denso y cargado de significado. Miss Marple había plantado la primera semilla de duda, y ya podía ver en las caras de los presentes que varios de ellos estaban comenzando a reconsiderar lo que creían saber sobre la desaparición de Cordelia. Mientras el constable Williams comenzaba a tomar declaraciones formales y a acordonar el área, Miss Marple se alejó discretamente hacia uno de los puestos de mermelada, donde una mujer mayor con ojos perspicaces la esperaba con una taza de té humeante. «Usted debe ser la famosa Miss Marple», dijo la mujer con una sonrisa conocedora. «Soy Mrs. Agnes Fletcher, y creo que usted y yo vamos a tener mucho de qué hablar sobre nuestra querida Cordelia Pemberton». Miss Marple aceptó el té gratamente.
El Festival de Rosas había tomado un giro completamente inesperado. Pero su instinto le decía que la verdadera historia apenas estaba comenzando a desarrollarse. El sol de junio continuaba brillando sobre Little Wickham, pero una sombra de misterio había caído sobre el pueblo, y Jane Marple tenía la fuerte sospecha de que antes de que todo terminara, más de un secreto saldría a la luz entre las rosas. Capítulo 2. Los rumores se extienden. Mrs. Agnes Fletcher tenía esa particular habilidad que solo poseían ciertas mujeres de pueblo. Podía hacer que una taza de té durara exactamente el tiempo necesario para escuchar todos los chismes relevantes del día. Mientras sorbía delicadamente su Earl Grey, Miss Marple observó cómo los habitantes de Little Wickham se agrupaban en pequeños círculos conspirativos alrededor de la plaza. Cordelia siempre fue diferente, comenzó Mrs. Fletcher, bajando la voz hasta convertirla en un susurro teatral. Desde que llegó al pueblo hace 5 años. Nunca se integró completamente, ¿sabe usted? Siempre mantenía cierta distancia. ¿De dónde venía?, preguntó Miss Marple, fingiendo un interés casual mientras observaba cómo el doctor Thornfield hablaba intensamente con el constable Williams. Londres, según decía, aunque algunos rumores sugerían que había estado en el continente por un tiempo. Nunca habló mucho de su pasado. Mrs. Fletcher miró hacia el agujero misterioso. Compró Rosehaven Cottage con dinero en efectivo. Nada de hipotecas ni bancos. Eso causó bastante revuelo, como puede imaginar. A unos metros de distancia, Sarah Whitmore estaba siendo consolada por un grupo de mujeres del comité del festival. Sus voces llegaban en fragmentos. Siempre pensé que había algo extraño en ella. Esas caminatas nocturnas por el cementerio. Y la manera en que desapareció del festival el año pasado, sin explicación alguna. Miss Marple notó que cada nueva voz agregaba un detalle más dramático a la historia. Era fascinante cómo una desaparición misteriosa podía transformar a una excéntrica inofensiva en una figura casi siniestra en cuestión de horas. ¿Caminatas nocturnas por el cementerio?, inquirió suavemente. Mrs. Fletcher asintió con gravedad. El joven Tommy Whitmore, el hermano menor de Sarah, la vio varias veces el mes pasado. Decía que llevaba flores y que parecía estar hablando con alguien, aunque no había nadie más allí. Qué interesante. Y supongo que Cordelia vivía sola en Rosehaven Cottage. Completamente sola. Aunque... Mrs. Fletcher vaciló, como si estuviera Phil a punto de revelar algo particularmente jugoso. Hubo rumores de que recibía cartas regularmente. Cartas de Londres con un remitente que nunca dio a conocer. Mrs. Harwell en la oficina de correos siempre notó que Cordelia se ponía muy nerviosa cuando llegaban. Miss Marple dirigió su mirada hacia Mrs. Emily Hartwell, quien ahora estaba sentada en un banco cerca de la fuente, abanicándose con un programa del festival. La bibliotecaria parecía haberse recuperado del shock inicial, pero había algo en su postura. La manera en que evitaba mirar hacia el agujero, que sugería una inquietud más profunda. En ese momento, un hombre alto y distinguido se acercó al grupo principal. Miss Marple reconoció inmediatamente el tipo. Londres, dinero viejo, probablemente abogado o banquero retirado. Su llegada causó un visible cambio en la dinámica del grupo. «Ese es Mr. Harold Pemberton», murmuró Mrs. Fletcher. «El primo de Cordelia. Llegó ayer por la noche, bastante inesperadamente». Miss Marple arqueó una ceja. ¿Inesperadamente? Bueno, es que Cordelia nunca mencionó que viniera a visitarla. Y según Mrs. Thompson del Bed and Breakfast, él preguntó específicamente por una habitación con vista al cottage de Cordelia. Harold Pemberton se dirigía ahora hacia el constable Williams con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus palabras tuvieran peso. Su voz, aunque controlada, llevaba un tono de urgencia.
Constable, debo insistir en que se inicie una búsqueda completa inmediatamente. Mi prima ha estado bajo considerable estrés últimamente debido a asuntos familiares delicados. ¿Qué tipo de asuntos familiares?, preguntó el doctor Thornfield, y Miss Marple notó un destello de algo, antagonismo, en sus ojos. Asuntos que no conciernen a extraños, replicó Harold Pemberton fríamente. Pero puedo asegurarles que Cordelia no estaba en un estado mental completamente estable cuando hablé con ella por última vez. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Sarah Whitmore se puso de pie abruptamente. ¿Está insinuando que Cordelia podría haberse...? No pudo terminar la frase. No estoy insinuando nada, dijo Harold Pemberton. Simplemente estoy proporcionando información relevante a las autoridades. Miss Marple observó la interacción con gran interés. Harold Pemberton había logrado, en menos de 5 minutos, plantar la idea de que Cordelia podría haber tenido tendencias suicidas. Era una maniobra hábil, pero también reveladora. ¿Cuándo habló con ella por última vez?, preguntó el constable Williams, sacando su libreta. Hace 3 semanas, por teléfono. Parecía agitada. Farfullaba sobre secretos enterrados y cuentas pendientes. Harold hizo una pausa dramática. También mencionó algo sobre hacer justicia finalmente, aunque no pude entender exactamente a qué se refería. Mrs. Fletcher se inclinó hacia Miss Marple. «Qué conveniente que aparezca justo ahora con toda esta información», murmuró. «Y fíjese en sus zapatos. Están cubiertos de tierra fresca». Miss Marple siguió la mirada de Mrs. Fletcher. Efectivamente, los zapatos de cuero marrón de Harold Pemberton tenían rastros de tierra húmeda, del tipo que se encuentra en jardines recién trabajados. O en agujeros recién cavados. El reverendo Clemons se aclaró la garganta. Quizás deberíamos considerar la posibilidad de que Cordelia simplemente haya decidido alejarse por un tiempo. Las personas bajo estrés a veces toman decisiones impulsivas. ¿Alejarse dejando sus pertenencias personales junto a un agujero en la tierra?, preguntó el doctor Thornfield con escepticismo. Reverendo, con todo respeto, eso parece poco probable. ¿Y qué propone usted, doctor? La voz de Harold Pemberton tenía un filo acerado. Que alguien en este tranquilo pueblo de Rosas asesinó a mi prima y enterró el cuerpo. El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Miss Marple notó cómo varias personas intercambiaron miradas significativas. Había corrientes subterráneas de hostilidad y secretos que aún no comprendía completamente. «Bueno», dijo finalmente Mrs. Hartwell, con voz temblorosa. «Lo que sí sé es que Cordelia vino a la biblioteca el martes pasado buscando información muy específica». Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Quería saber sobre leyes de herencia y sobre cómo probar que alguien estaba muerto cuando no había cuerpo. Un escalofrío recorrió la multitud. Harold Pemberton se había puesto visiblemente pálido. Miss Marple dejó su taza de té y se puso de pie lentamente. La trama se espesaba y tenía la sensación de que cada nueva revelación los alejaba más de la verdad en lugar de acercarlos a ella. «Mrs. Fletcher», dijo suavemente, «creo que sería muy útil si pudiera mostrarme Rosehaven Cottage. Con permiso del constable, por supuesto». Era hora de comenzar a buscar respuestas en el lugar donde había vivido la misteriosa Cordelia Pemberton. Porque Miss Marple tenía la creciente sospecha de que la mujer que había desaparecido esa mañana llevaba mucho tiempo planeando su propia desaparición. Capítulo 3. Los secretos de Rosehaven Cottage. Rosehaven Cottage se alzaba al final de Bramble Lane como una postal victoriana que hubiera perdido algo de su encanto original.
La pintura blanca se descascarillaba ligeramente en los marcos de las ventanas, y el jardín delantero, aunque bien cuidado, tenía esa calidad contenida de alguien que prefiere la privacidad a la ostentación. Miss Marple caminaba lentamente por el sendero de grava junto a Mrs. Fletcher y el constable Williams, quien había accedido a acompañarlas después de obtener una orden verbal del inspector de distrito. El silencio de la tarde contrastaba marcadamente con el bullicio que habían dejado atrás en la plaza del pueblo. Cordelia siempre mantenía las cortinas corridas, observó Mrs. Fletcher, señalando las ventanas del frente. Decía que le gustaba la privacidad, pero a veces me preguntaba si no estaba escondiendo algo. El constable Williams probó la puerta principal. Estaba cerrada con llave, pero una ventana lateral en la cocina había quedado entreabierta. Supongo que técnicamente esto constituye evidencia de entrada forzada, murmuró, deslizando la ventana cuaciata arriba. Miss Marple fue la primera en entrar, con la agilidad sorprendente de alguien que había pasado décadas investigando discretamente los asuntos de sus vecinos. Lo que encontró la hizo detenerse en seco. La cocina estaba inmaculada. Demasiado inmaculada. No había ni una taza sucia en el fregadero, ni una miga en el mostrador. Parecía como si alguien hubiera limpiado meticulosamente cada superficie. «Qué extraño», murmuró Mrs. Fletcher, siguiendo la mirada de Miss Marple. Cordelia nunca fue especialmente obsesiva con la limpieza. Su jardín trasero siempre estaba lleno de herramientas de jardinería desperdigadas. Pasaron a la sala de estar, donde la extrañeza se intensificó. Los muebles estaban en su lugar, pero había espacios vacíos en las estanterías donde claramente habían estado libros o fotografías. Las marcas rectangulares en el papel tapiz revelaban dónde habían colgado cuadros que ya no estaban. «Constable», dijo Miss Marple suavemente. «¿No le parece que alguien ha estado aquí antes que nosotros?» Removiendo objetos selectivamente. Williams asintió, frunciendo el ceño. Como si alguien hubiera querido eliminar evidencia específica sin hacer que pareciera un robo. En el escritorio junto a la ventana, Miss Marple encontró algo interesante. Un secante con marcas de tinta fresca. Al sostenerlo contra la luz, pudo distinguir la impresión espejo de palabras escritas con presión. «No puedo continuar con esta farsa. La verdad debe salir. Perdón por el dolor que esto causará». «¿Una nota de suicidio?», preguntó Mrs. Fletcher, leyendo por encima del hombro de Miss Marple. «Posiblemente. O alguien quería que pareciera una». Miss Marple estudió las marcas más cuidadosamente. «Pero observe la presión de la escritura. Es muy uniforme, como si hubiera sido copiada deliberadamente en lugar de escrita en un momento de angustia». Subieron al piso superior, donde el dormitorio principal reveló más anomalías. La cama estaba hecha con precisión militar, pero en el suelo, parcialmente oculta bajo la alfombra, Miss Marple encontró una pequeña llave dorada. «¿Para qué podría ser esta llave?», se preguntó en voz alta, examinándola contra la luz de la ventana. Mrs. Fletcher se encogió de hombros. Cordelia tenía varias cajas de seguridad pequeñas. Siempre decía que una mujer debía tener sus propios secretos. Fue en el estudio pequeño del segundo piso donde hicieron el descubrimiento más revelador. El escritorio había sido vaciado, pero en la papelera encontraron fragmentos de cartas que habían sido cuidadosamente rotas. Miss Marple se arrodilló junto a la papelera, recogiendo los pedazos con la paciencia de alguien que había armado muchos rompecabezas a lo largo de los años. Lentamente, comenzó a reconstruir una de las cartas. «Querida Cordelia», leyó en voz alta. «Su insistencia en sacar este asunto a la luz podría ser perjudicial para todas las partes involucradas. Le ruego que reconsidere su posición antes de que sea demasiado tarde». El constable Williams se acercó. «¿Hay firma?»,
Solo iniciales. HB. Miss Marple miró significativamente a Mrs. Fletcher. Harold Pemberton. Pero él dijo que solo había hablado con ella por teléfono, observó Mrs. Fletcher. ¿Por qué mentiría sobre eso? Antes de que Miss Marple pudiera responder, un ruido en la planta baja los sobresaltó. Pasos cautelosos en la cocina, como si alguien estuviera tratando de no ser descubierto. El constable Williams hizo un gesto para que guardaran silencio y bajó las escaleras silenciosamente. Miss Marple y Mrs. Fletcher lo siguieron, quedándose en el rellano superior. ¿Hay alguien ahí?, gritó Williams con autoridad. Un silencio, luego el sonido de alguien tropezando con una silla. «Salga inmediatamente o llamaré refuerzos». Una voz familiar respondió desde la cocina. «No dispare, constable. Soy yo, doctor Thornfield». Encontraron al doctor médico del pueblo de pie junto al fregadero, con las mejillas sonrojadas y una expresión de culpabilidad evidente en su rostro. En sus manos tenía una pequeña caja de madera que Miss Marple reconoció inmediatamente como el tipo que solía usar su propia madre para guardar cartas de amor. «Doctor Thornfield», dijo el constable Williams con voz severa. «¿Qué está haciendo aquí?» Bueno, Cordelia me pidió que viniera a buscar algo si le pasaba algo». El doctor parecía estar luchando con la decisión de decir la verdad. «Esta caja contiene documentos personales que ella no quería que fueran hechos públicos». Miss Marple bajó las escaleras lentamente. «¿Documentos sobre qué, doctor Thornfield?» El doctor la miró con una mezcla de respeto y aprensión. Había oído hablar de la reputación de Miss Marple. «Correspondencia médica. Cordelia no estaba bien, física ni mentalmente». Hizo una pausa. «Y había asuntos relacionados con su herencia que podrían haber comprometido a varias personas respetables del pueblo». «¿Incluyendo a usted, doctor?», preguntó Miss Marple gentilmente. Doctor Thornfield se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina. Cordelia Pemberton no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Cordelia Morrison, y había estado casada antes. Su primer esposo murió en circunstancias cuestionables. Ella vino aquí huyendo de las sospechas. Mrs. Fletcher ahogó un grito. ¿Está diciendo que era una asesina? «No sé qué era», respondió el doctor cansadamente. «Pero sí sé que alguien del pueblo conocía su verdadera identidad. Y que ese alguien la había estado chantajeando durante los últimos 6 meses». Miss Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma, aunque el cuadro general aún permanecía borroso. Una mujer con un pasado turbio, un chantajista anónimo, un primo que aparece convenientemente con teorías sobre inestabilidad mental, y ahora un médico que afirma estar protegiendo secretos. «Doctor Thornfield», dijo suavemente, «creo que va a tener que contarnos todo lo que sabe. Porque tengo la fuerte sospecha de que la desaparición de Cordelia está relacionada con estos secretos que tanto se esfuerzan por proteger». El doctor asintió lentamente, como un hombre que finalmente había decidido confesar sus pecados. La tarde se alargaba sobre Little Wickham y en Rosehaven Cottage. Los secretos de una mujer muerta o desaparecida comenzaban finalmente a salir a la luz. Capítulo 4. Confesiones y sospechas. El doctor Thornfield se sirvió un vaso de agua del grifo de la cocina con manos temblorosas antes de comenzar su relato. La luz dorada de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje, creando patrones danzantes en la mesa donde Miss Marple había colocado cuidadosamente los fragmentos reconstruidos de la carta. «Conocí la verdadera identidad de Cordelia hace aproximadamente 1 año», comenzó el doctor, evitando el contacto visual directo. «Llegó a mi consulta con una lesión en la muñeca. Nada serio, pero requería atención médica. Cuando revisé su historial médico previo,
Las fechas no coincidían con lo que había declarado al registrarse en el pueblo. El constable Williams sacó su libreta. ¿Qué tipo de inconsistencias? Decía haber vivido en Bath antes de venir aquí, pero sus registros médicos mostraban tratamientos en Manchester bajo el nombre de Morrison. Cuando la confronté discretamente, se derrumbó y me contó toda la historia. Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y cuál era esa historia, doctor? Dr. Thornfield respiró profundamente. Cordelia Morrison había estado casada con un hombre llamado Edmund Morrison, un comerciante próspero de Manchester. Una noche, Edmund murió después de cenar. Aparentemente, intoxicación alimentaria severa, pero hubo susurros. La policía nunca pudo probar nada, pero el seguro de vida se negó a pagar, alegando circunstancias sospechosas. Mrs. Fletcher se santiguó discretamente. ¿Y ella vino aquí huyendo de esas sospechas? Exactamente. Cambió su apellido de vuelta al de soltera. Inventó una historia sobre haber vivido en Londres y Bath y compró Rosehaven Cottage con el dinero que había logrado conseguir de la venta de la casa familiar antes de que las autoridades pudieran congelar los activos. Miss Marple estudió la expresión del doctor. Había algo más. Podía sentirlo. Pero eso no explica por qué usted está aquí ahora, sustrayendo evidencia. ¿Qué más había en esa caja, Dr. Thornfield? El doctor la miró con una mezcla de admiración y resignación. Cartas. Cartas que yo le escribí. El silencio que siguió fue denso y cargado de implicaciones. Verá, continuó el doctor. Después de conocer su historia, Cordelia comenzó a tener episodios de ansiedad severa. Ataques de pánico, insomnio, paranoia constante de que alguien descubriría su identidad. Como su médico, prescribí medicamentos y... Bueno, comencé a visitarla regularmente para monitorear su condición. ¿Qué tan regularmente?, preguntó el constable Williams con tono oficial. Demasiado regularmente para ser apropiado para un médico casado, admitió Dr. Thornfield con las mejillas enrojecidas. Mi esposa Dorothy comenzó a sospechar. Cordelia y yo desarrollamos una amistad muy cercana. Quizás demasiado cercana. Miss Marple intercambió una mirada significativa con Mrs. Fletcher. Los motivos comenzaban a multiplicarse como hongos después de la lluvia. ¿Su esposa sabía sobre las visitas?, preguntó Miss Marple gentilmente. Dorothy sabía que yo estaba mintiendo sobre mi paradero en las tardes. Hace 3 semanas me siguió hasta aquí y nos vio juntos en el jardín trasero. No pasaba nada impropio. Simplemente estábamos conversando, pero... Se encogió de hombros helplessly. Las apariencias pueden ser muy condenatorias en un pueblo pequeño. Mrs. Fletcher asintió knowingly. Y Dorothy Thornfield no es precisamente conocida por su discreción o su capacidad de perdón. En ese momento, como si hubiera sido invocada por la mención de su nombre, se escuchó un golpe firme en la puerta principal. A través del vidrio esmerilado, podían ver la silueta inconfundible de una mujer alta con un sombrero elaborado. Dr. Thornfield. Llegó una voz autoritaria desde el exterior. Sé que está ahí dentro. Su automóvil está estacionado afuera. El doctor se puso pálido. Es Dorothy. Miss Marple se puso de pie with decision. Constable Williams, creo que sería apropiado invitar a Mrs. Thornfield a unirse a nuestra conversación. Después de todo, parece tener información pertinente al caso. Dorothy Thornfield entró como una tormenta contenida. Era una mujer de aproximadamente 50 años, con la postura rígida de alguien acostumbrado a la autoridad moral y el cabello gris peinado en un moño tan apretado que parecía estirar las comisuras de sus ojos. Marcus, dijo ignorando completamente a los demás presentes.
¿Qué estás haciendo en la casa de esa mujer? Dorothy, por favor. No Dorothy, por favor. He tolerado tus mentiras y tus visitas secretas durante meses. Pero ahora que la mujer ha desaparecido convenientemente, supongo que crees que puedes eliminar cualquier evidencia de tu asociación con ella. Miss Marple intervino suavemente. Mrs. Thornfield, ¿podría decirnos cuándo vio a Cordelia por última vez? Dorothy se volvió hacia ella con ojos de acero. ¿Y usted quién es? Miss Jane Marple. Estoy visitando el pueblo y, desafortunadamente, me vi envuelta en estos eventos. Ah, la famosa detective aficionada. Dorothy Stone cura Frozen Roses. Bueno, Miss Marple, vi a esa mujer anteayer por la noche. Estaba en su jardín trasero, cavando como una loca bajo la lluvia. Esta nueva información electrificó la habitación. ¿Cavando?, repitió el constable Williams. Sí, cavando, con una pala grande, junto a su cobertizo de herramientas. Cuando me vio observándola desde la cerca, se detuvo y me gritó que me fuera, que no era asunto mío. Dr. Thornfield frunció el ceño. Dorothy, ¿por qué no mencionaste esto antes? Porque asumí que estaba enterrando más evidencia de sus crímenes pasados. O tal vez preparando un lugar para enterrar a su próxima víctima, respondió Dorothy con veneno en la voz. Miss Marple consideró esta nueva información. Mrs. Thornfield, ¿notó si Cordelia parecía estar enterrando algo o desenterrando algo? Dorothy hizo una pausa, claramente considerando la pregunta cuidadosamente. Ahora que lo menciona, había tierra fresca apilada alrededor del área, como si hubiera estado excavando durante un tiempo. Y tenía algo en sus manos cuando me gritó, algo pequeño y brillante. ¿Como una caja o un joyero?, sugirió Mrs. Fletcher. Posiblemente. La luz no era muy buena. Miss Marple se dirigió hacia la ventana trasera de la cocina, que daba al jardín de Cordelia. Efectivamente, cerca del cobertizo de herramientas, podía ver un área de tierra removida que no había sido visible desde la parte delantera de la casa. «Constable Williams», dijo thoughtfully. «Creo que sería prudente examinar esa área del jardín antes de que oscurezca». Mientras se preparaban para salir al jardín trasero, Miss Marple reflexionó sobre las revelaciones del día. Tenían ahora múltiples personas con motivos. Harold Pemberton con sus preocupaciones sobre herencias, Dr. Thornfield tratando de ocultar una relación impropia, Dorothy Thornfield celosa y vengativa, y en algún lugar, un chantajista anónimo. Pero la imagen del agujero en la plaza del pueblo y ahora esta nueva excavación en el jardín trasero sugerían algo más complejo que un simple asesinato por celos o dinero. Mientras caminaban hacia el jardín trasero, Miss Marple no pudo deshacerse de la sensación de que Cordelia Pemberton, o Morrison, había estado orquestando algo mucho más elaborado que una simple desaparición. La pregunta era, ¿había sido víctima de su propio plan? ¿O todo esto era exactamente lo que ella había planeado desde el principio? Capítulo 5. La pista enterrada. El jardín trasero de Rosehaven Cottage era considerablemente más revelador que su fachada cuidadosamente mantenida. Las rosas, aunque hermosas, crecían de manera algo salvaje, y había herramientas de jardinería desperdigadas por doquier, como si alguien hubiera estado trabajando febrilmente y hubiera abandonado sus tareas a medias. Miss Marple se detuvo junto al área de tierra removida que Dorothy Thornfield había señalado. Era evidente que alguien había estado cavando aquí recientemente. La tierra tenía esa consistencia húmeda y suelta que indica excavación reciente, y había pequeños montículos de tierra fresca, apilados meticulosamente a un lado. «Constable Williams», dijo suavemente, arrodillándose junto al área perturbada. «¿Podría prestarme su linterna? Hay algo aquí que requiere una mirada más cercana». El constable le entregó la linterna,
y Miss Marple la dirigió hacia el suelo. Lo que vio la hizo fruncir el ceño con concentración. Había dos tipos distintos de excavación. Un área rectangular más grande, de aproximadamente 3 pies por 2, y varios agujeros más pequeños y circulares esparcidos alrededor. «Doctor Thornfield», llamó. «Usted mencionó que Cordelia había estado particularmente ansiosa las últimas semanas. ¿Dijo algo específico sobre lo que la preocupaba?» El doctor se acercó cautelosamente, manteniendo distancia de su esposa, que lo observaba con ojos glaciales. Mencionó algo sobre reparar daños del pasado y devolver lo que había sido robado. Pensé que se refería a su culpa por la muerte de su primer esposo. Dorothy Thornfield soltó un resoplido despectivo. Más probablemente estaba planeando su próximo crimen. Miss Marple ignoró el comentario venomoso y continuó examinando el suelo. Usando una pequeña rama, comenzó a sondear cuidadosamente la tierra suelta. A unas 6 pulgadas de profundidad, la rama golpeó algo sólido. «Aquí hay algo», murmuró, y comenzó a trapartar la tierra con sus manos enguantadas. Lo que emergió hizo que todos los presentes contuvieran el aliento. Era una pequeña caja de metal, del tipo que se usa para documentos importantes, con una cerradura que claramente correspondía a la llave dorada que habían encontrado en el dormitorio. Mrs. Fletcher, que había permanecido notablemente silenciosa durante el último intercambio, se acercó con curiosidad. «Esa caja la he visto antes. Cordelia la llevaba consigo cuando fue al banco hace unas semanas». «¿Al banco?», preguntó el constable Williams. «¿Qué banco?» «El Midland Bank en la calle principal. Mr. Humphrey Ashworth, el gerente, estaba bastante intrigado por su visita. Dijo que había venido a hacer arreglos muy específicos sobre su caja de seguridad». Miss Marple limpió cuidadosamente la caja de metal y probó la llave dorada. Encajó perfectamente. Dentro encontraron una sorpresa que cambió completamente su comprensión del caso. La caja contenía una confesión escrita en la letra clara y educada de Cordelia, fechada solo 3 días antes. Si alguien está leyendo esto, significa que mi plan ha funcionado, o que he sido descubierta antes de poder completarlo. La verdad es que nunca maté a Edmund Morrison. Fui culpada por un crimen que no cometí, pero la verdadera asesina me chantajeó para que huyera en lugar de luchar por mi inocencia. Durante 5 años he vivido con esta mentira, pero ya no puedo más. El constable Williams leyó la confesión en voz alta, su voz temblando ligeramente ante la revelación. La persona que mató a Edmund y que me ha estado chantajeando vive ahora en Little Wickham. Ha estado sacando dinero de mí cada mes, amenazando con revelar mi ubicación a las autoridades de Manchester si no pago. Pero recientemente descubrí pruebas de que esta persona ha cometido otros crímenes aquí en el pueblo. No puedo permitir que continúe. Dorothy Thornfield se había puesto visiblemente pálida. ¿Está diciendo que hay un asesino viviendo entre nosotros? Miss Marple continuó leyendo la confesión en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas siguientes. Había más, mucho más, pero una parte particular la hizo detenerse en seco. La evidencia de los crímenes de esta persona está escondida en el lugar más obvio del pueblo, donde nadie pensaría buscar. He dejado pistas que llevarán a la verdad, pero si algo me sucede antes de poder revelarla, espero que alguien lo suficientemente inteligente pueda seguir el rastro. «¿Qué más dice?», preguntó Mrs. Fletcher con impaciencia. Miss Marple dobló cuidadosamente la confesión. Cordelia sabía que estaba en peligro y aparentemente había planeado exponer al verdadero asesino. «¿Pero quién es?», preguntó el doctor Thornfield. «¿Menciona un nombre?». «No directamente, pero dice que dejó más evidencia escondida».
Miss Marple miró alrededor del jardín con renovado interés. «Mrs. Fletcher, ¿mencionó usted que Cordelia fue vista hablando en el cementerio? ¿Con qué frecuencia?» «Varias veces el mes pasado. Siempre llevaba flores frescas, pero no para las tumbas. Las dejaba en el banco cerca de la entrada, como si estuviera esperando a alguien». Miss Marple se puso de pie, sacudiéndose la tierra de sus guantes. «Creo que Cordelia estaba dejando señales para alguien. Posiblemente el verdadero asesino, o tal vez alguien más a quien había contactado para ayudarla». En ese momento el sonido de pasos apresurados en el sendero de grava los alertó de que alguien más se acercaba a la casa. A través de los arbustos, pudieron ver la figura alta y distinguida de Harold Pemberton aproximándose con evidente agitación. «Constable Williams», gritó antes de llegar completamente al jardín trasero. «Necesito hablar con usted inmediatamente. He recibido información que cambia todo sobre la desaparición de mi prima». Dorothy Thornfield murmuró entre dientes. «Qué conveniente que todos tengan información crucial justo cuando la necesitamos». Miss Marple observó la llegada de Harold con interés calculado. El timing era, efectivamente, muy conveniente. Pero lo que la intrigaba más era la expresión en su rostro. No parecía tanto preocupado como aliviado. «¿Qué tipo de información, Mr. Pemberton?», preguntó el constable Williams. Harold se detuvo al ver la caja abierta y la confesión en las manos de Miss Marple. Su expresión cambió inmediatamente de alivio a algo más parecido al pánico. «¿Qué han encontrado?», preguntó, su voz subiendo una octava. «La verdad sobre su prima», respondió Miss Marple suavemente. «O al menos, parte de ella. Parece que Cordelia no era la asesina que todos creían que era». Harold Pemberton se sentó pesadamente en un banco de jardín cercano, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Entonces ella realmente lo hizo», murmuró. «Cordelia realmente encontró la manera de limpiar su nombre». Miss Marple intercambió una mirada significativa con el constable Williams. Harold Pemberton sabía más sobre el plan de Cordelia de lo que había admitido inicialmente. Y si Cordelia había estado planeando exponer al verdadero asesino, la pregunta ahora era: ¿había logrado hacerlo antes de desaparecer? ¿O había sido silenciada por la misma persona que había arruinado su vida 5 años atrás? La tarde se desvanecía lentamente sobre Little Wickham, pero Miss Marple tenía la sensación de que la noche traería más revelaciones antes de que el misterio fuera finalmente resuelto. Capítulo 6. Secretos al descubierto. La tensión en el jardín trasero de Rosehaven Cottage se espesó como niebla matutina cuando Harold Pemberton finalmente levantó la vista para enfrentar las miradas expectantes del grupo. Sus manos temblaban ligeramente mientras se limpiaba el sudor de la frente, a pesar del fresco de la tarde. «La información que vine a compartir», comenzó con voz vacilante, «ya no parece relevante, dado lo que han descubierto». Miss Marple se acercó al banco donde Harold se había sentado, sus ojos azules fijos en él, con la gentileza implacable que había perfeccionado a lo largo de décadas de desentrañar secretos humanos. «Mr. Pemberton», dijo suavemente, «creo que cualquier información que tenga será muy relevante, especialmente ahora que sabemos que su prima estaba tratando de exponer a un asesino». Harold suspiró profundamente, como un hombre que finalmente se resigna a contar una verdad que había esperado nunca tener que revelar. «Cordelia me contactó hace 3 semanas. No por teléfono, como dije antes, sino por carta. Una carta muy específica en la que me pedía que viniera a Little Wickham porque había descubierto algo sobre la persona que realmente mató a Edmund». El constable Williams se acercó, libreta en mano. «¿Y por qué mintió sobre esto inicialmente?».
porque la carta también contenía instrucciones muy claras sobre qué hacer si algo le sucedía antes de que yo llegara. Harold miró nerviosamente a los demás. Me pidió que creara una historia sobre su inestabilidad mental para desviar la atención de la verdadera investigación que ella estaba conduciendo. Dorothy Thornfield soltó una risa amarga. ¡Qué conveniente! Y se supone que debemos creer que usted siguió ciegamente las instrucciones de una mujer que creía que era una asesina. Yo nunca creí que Cordelia fuera capaz de matar a nadie, respondió Harold con firmeza inesperada. La conocí desde que era niña. Edmund Morrison era mi socio comercial, y puedo asegurarles que había otras personas con motivos mucho más fuertes para desear su muerte. Esta revelación cayó como una bomba sobre el grupo. Mrs. Fletcher se acercó. ¿Está diciendo que usted conocía tanto a Cordelia como a su primer esposo? Edmund y yo éramos socios en una empresa de importación textil. Cuando murió tan repentinamente, yo heredé su parte del negocio. Fue financieramente beneficioso para mí. Harold hizo una pausa dolorosa. Pero también sabía que Edmund había estado recibiendo amenazas de alguien con quien había tenido tratos comerciales deshonestos. Dr. Thornfield frunció el ceño. ¿Qué tipo de tratos deshonestos? Edmund había estado vendiendo información confidencial sobre nuestros clientes a competidores. Cuando uno de nuestros mayores clientes se enteró, juró venganza. Edmund estaba aterrorizado las últimas semanas antes de su muerte. Miss Marple absorbió esta información cuidadosamente. ¿Y el nombre de ese cliente, Mr. Pemberton? Harold vaciló, mirando alrededor del grupo como si buscara una vía de escape. Se llamaba A. Whitmore. Era una empresa familiar que manejaba suministros para festivales y eventos en varias ciudades. El silencio que siguió fue electrificante. Mrs. Fletcher fue la primera en romperlo. Whitmore, como Sarah Whitmore, la organizadora del festival. Es posible que haya una conexión familiar, admitió Harold reluctantly. Cordelia había comenzado a investigar esa posibilidad cuando me escribió. En ese momento, como si hubiera sido invocada por la mención de su nombre, Sarah Whitmore apareció en el sendero lateral que conectaba los jardines de las casas vecinas. Llevaba un ramo de rosas blancas idéntico al que habían encontrado junto al agujero misterioso en la plaza del pueblo. «Perdonen la interrupción», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pero vi los automóviles aquí y me pregunté si habían encontrado alguna pista sobre el paradero de Cordelia». Miss Marple observó que Sarah la había evitado cuidadosamente mirar directamente a Harold Pemberton, aunque claramente había escuchado su nombre mencionado. «Miss Whitmore», dijo el constable Williams. «Nos preguntábamos si usted tenía alguna conexión familiar con la empresa A. Whitmore, de Manchester». Sarah se quedó muy quieta, sus nudillos poniéndose blancos mientras apretaba el tallo de las rosas. «Esa era la empresa de mi padre», dijo finalmente. «Quebró hace 5 años debido a complicaciones financieras. Mi familia perdió todo». «¿Qué tipo de complicaciones?», preguntó Miss Marple gentilmente. «Alguien filtró información confidencial sobre nuestros contratos a la competencia. Perdimos varios clientes importantes y no pudimos recuperarnos». Sarah's voice carried a note of old pain. «Mi padre murió de un ataque al corazón 6 meses después de la quiebra. El estrés lo mató». Dorothy Thornfield se había movido inconscientemente más cerca de su esposo, como si buscara protección. «Sarah», dijo Mrs. Fletcher cautelosamente, ¿conocías la conexión entre Edmund Morrison y la quiebra de tu familia? Lo descubrí hace aproximadamente 1 año, cuando vine a Little Wickham buscando un nuevo comienzo. Sarah miró directamente a Harold por primera vez. Imagine mi sorpresa cuando descubrí que la viuda del hombre que arruinó a mi familia vivía aquí,
escondida bajo un nombre falso. Miss Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro que emergía era aún más complejo de lo que había anticipado. ¿Y qué hizo con esa información, Miss Whitmore?, preguntó suavemente. Sarah sonrió, pero había algo frío y calculado en su expresión. Inicialmente planeé exponer su verdadera identidad a las autoridades, pero luego me di cuenta de que una venganza más creativa podría ser más satisfactoria. ¿Chantaje?, sugirió el constable Williams. Justicia poética, corrigió Sarah. Cordelia había vivido 5 años con dinero que realmente pertenecía a las víctimas de su esposo, incluyendo mi familia. Me parecía apropiado que parte de ese dinero regresara a donde pertenecía. Dr. Thornfield se puso pálido. Sarah, ¿estás admitiendo que has estado chantajeando a Cordelia? Estoy admitiendo que le di la oportunidad de hacer reparaciones financieras por los daños causados por su esposo. Sarah Stone was matter of fact. Ella pagó voluntariamente durante meses sin protesta. Harold Pemberton se puso de pie abruptamente. Pero Cordelia era inocente. Ella no sabía nada sobre los tratos deshonestos de Edmund. ¿Inocente? Sarah rió sin humor. Vivía cómodamente con dinero manchado de sangre, mientras mi padre se mataba trabajando para pagar las deudas que Edmund había causado. Miss Marple observó el intercambio con creciente comprensión. Sarah Whitmore tenía motivos perfectos para el chantaje, pero había algo en su demianor que sugería que la historia no terminaba ahí. Miss Whitmore, dijo cuidadosamente, ¿cuándo habló con Cordelia por última vez? Sarah vaciló por primera vez en la conversación. Hace varios días. ¿Antes o después de que ella escribiera su confesión? La pregunta de Miss Marple clearly caught Sarah off guard. Sus ojos se movieron nerviosamente entre los rostros del grupo. No sé de qué confesión habla, dijo finalmente, pero su voz había perdido su seguridad anterior. Miss Marple sonrió gentilmente. Oh, creo que sí sabe, querida. Y creo que esa conversación no fue exactamente como usted esperaba que fuera. El jardín se llenó de una tensión palpable, mientras todos esperaban la respuesta de Sarah Whitmore. Capítulo 7. El segundo engaño. Sarah Whitmore dejó caer las rosas blancas al suelo, como si de repente hubieran adquirido un peso insoportable. La máscara de composure que había mantenido durante toda la conversación comenzó a resquebrajarse, revelando algo mucho más volátil debajo. «Ustedes no comprenden», dijo, su voz subiendo un tono. Cordelia no era la víctima inocente que todos creen que era. Cuando finalmente la confronté con la verdad sobre lo que su esposo había hecho a mi familia, ¿saben cuál fue su reacción? Miss Marple se mantuvo inmóvil, permitiendo que Sarah continuara sin interrumpir el flujo de su confesión. Se rió, continuó Sarah con amargura. Dijo que Edmund siempre había sido demasiado inteligente para ella y que debería haberlo sabido desde el principio. Como si las familias arruinadas fueran simplemente un juego intelectual que había perdido. El constable Williams intercambió una mirada preocupada con el Dr. Thornfield. Miss Whitmore, ¿cuándo exactamente tuvo esta conversación con Cordelia? El martes por la noche. Fui a su casa después de que cerró la biblioteca. Había decidido que el chantaje ya no era suficiente. Quería que confesara públicamente lo que Edmund había hecho y que compensara a todas las familias afectadas. Harold Pemberton se aclaró la garganta nerviosamente. ¿Y qué dijo ella a esa propuesta? Sarah lo miró con ojos que brillaban, peligrosamente. Dijo que tenía una propuesta mejor, que había estado planeando algo que solucionaría todos nuestros problemas de una vez por todas. Mrs. Fletcher se había acercado inconscientemente al constable Williams, como si buscara protección. ¿Qué tipo de propuesta?
Cordelia dijo que había descubierto quién realmente mató a Edmund Morrison y que esa persona también había matado a alguien más aquí en Little Wickham. Sarah hizo una pausa, sus ojos moviéndose entre los rostros del grupo. Alguien cuya muerte había sido encubierto como accidente. Un silencio helado cayó sobre el jardín. Miss Marple sintió que el aire mismo se había espesado con implicaciones siniestras. ¿Quién?, preguntó Dorothy Thornfield, con voz apenas audible. «El anciano Mr. George Fletcher», respondió Sarah mirando directamente a Mrs. Fletcher. «El esposo de Agnes». Mrs. Fletcher se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Eso es imposible. George murió de un ataque cardíaco el año pasado. Yo estaba allí cuando se desplomó después de tomar su medicina nocturna», completó Sarah fríamente. La misma medicina que alguien había alterado para asegurar que fuera fatal. Miss Marple observó las reacciones del grupo con intensa concentración. Mrs. Fletcher había palidecido hasta un gris ceniciento, pero había algo en su expresión que sugería más shock que sorpresa genuina. «Sarah», dijo el doctor Thornfield cuidadosamente, «estas son acusaciones muy serias. ¿Cordelia tenía evidencia de esto?» Dijo que sí. Dijo que había encontrado la evidencia en el lugar más obvio del pueblo, donde nadie pensaría buscar. Y que había dejado pistas que llevarían a cualquier persona inteligente directamente al asesino. Harold Pemberton se puso de pie abruptamente. ¿Y usted le creyó? Después de años de chantajearla, ¿súbitamente decidió confiar en ella? Sarah giró hacia él con furia renovada. No la estaba chantajeando. Estaba obteniendo justicia para mi familia. Y sí, le creí, porque me mostró algo que probaba que tenía razón. ¿Qué le mostró?, preguntó Miss Marple suavemente. Sarah vaciló, claramente debatiéndose internamente sobre cuánto revelar. Una botella de medicina que había pertenecido a Mr. Fletcher, pero que contenía algo completamente diferente a lo que decía la etiqueta. Mrs. Fletcher dio un paso atrás, tropezando ligeramente. Eso es imposible. Yo misma tiré todas las medicinas de George después de su muerte». «Aparentemente no todas», respondió Sarah. Cordelia dijo que había encontrado esta botella escondida en un lugar donde solo el asesino la habría puesto. Miss Marple se acercó gentilmente a Mrs. Fletcher, quien ahora temblaba visiblemente. «Agnes, querida, ¿hay algo que quiera contarnos?» Mrs. Fletcher levantó la vista con ojos llenos de lágrimas. George estaba sufriendo terriblemente. El cáncer, los doctores dijeron que le quedaban semanas de agonía. Yo solo quería que el dolor terminara. La confesión cayó sobre el grupo como una losa de mármol. «Agnes», murmuró el doctor Thornfield, «¿estás diciendo que...?» «Le di morfina extra en su medicina nocturna», susurró Mrs. Fletcher. «Suficiente para que se durmiera pacíficamente y no despertara. Fue un acto de misericordia, no de asesinato». Sarah asintió triunfalmente. «Exactamente lo que Cordelia dijo que había pasado. Y ella también dijo que usted había matado a Edmund Morrison por la misma razón. Porque alguien tenía que pagar por el sufrimiento que había causado». «Eso no es verdad», gritó Mrs. Fletcher. «Nunca conocí a Edmund Morrison». Miss Marple levantó una mano para calmar la situación. «Sarah, si Cordelia tenía toda esta información, ¿por qué no fue directamente a la policía?» Sarah sonrió con una expresión que helaba la sangre. «Porque quería darle a Mrs. Fletcher la oportunidad de confesar voluntariamente. Dijo que entendía el dolor de perder a alguien que amabas y que no quería arruinar la vida de otra mujer, a menos que fuera absolutamente necesario». «¿Y qué pasó entonces?», preguntó el constable Williams.
Cordelia arregló encontrarse con Mrs. Fletcher ayer por la mañana en la plaza del pueblo, antes de que comenzara el festival. Iba a confrontarla con la evidencia y darle la oportunidad de hacer lo correcto. Harold Pemberton frunció el ceño. «Pero eso significa que Agnes Fletcher sabía exactamente lo que iba a pasar cuando llegó al festival esta mañana», completó Miss Marple quietamente. «Y que su shock por la desaparición de Cordelia fue completamente actuado». Mrs. Fletcher se derrumbó en el banco del jardín, sollozando incontrolablemente. «Cordelia dijo que tenía evidencia, pero yo sabía que era imposible. Yo fui muy cuidadosa. La botella de morfina fue incinerada con el resto de las medicinas de George». «Entonces, ¿se encontró con ella en la plaza?», preguntó Miss Marple. «Sí», admitió Mrs. Fletcher entre sollozos. «Pero cuando llegué, ella ya no estaba allí. Solo encontré sus cosas junto a ese agujero horrible». Sarah Whitmore había estado escuchando esta confesión con expresión cada vez más confundida. «Pero eso no puede ser correcto», murmuró. «Cordelia me dijo que tenía todo planeado, que después de su confrontación con Mrs. Fletcher, la verdad finalmente saldría a la luz». Miss Marple estudió a Sarah con renovado interés. «¿Y usted creyó que el plan de Cordelia funcionaría exactamente como ella había predicho?». «Cordelia era muy inteligente», respondió Sarah defensively. «Había estado planeando esto durante semanas». «Sí», acordó Miss Marple thoughtfully. «Pero me pregunto si el plan que realmente ejecutó era el mismo que le contó a usted». El jardín se sumió en un silencio tenso, mientras todos procesaban las implicaciones de las palabras de Miss Marple. Cordelia había engañado a Sarah sobre sus verdaderas intenciones. Pero, ¿qué había planeado realmente? ¿Y por qué había desaparecido justo cuando su plan llegaba a su clímax? La respuesta, Miss Marple comenzaba a sospechar, requeriría una comprensión mucho más profunda de la verdadera naturaleza de Cordelia Pemberton Morrison. Capítulo 8. La trampa de Miss Marple. La luz del atardecer se filtraba entre las nubes, creando sombras alargadas en el jardín trasero de Rose Haven Cottage. Miss Marple observó cuidadosamente las caras de los reunidos, cada una revelando diferentes grados de culpabilidad, miedo y confusión. Era el momento perfecto para su pequeño experimento. «Creo», dijo con su voz más gentil y aparentemente inocente, «que sería muy instructivo si todos pudiéramos visitar juntos el lugar donde Cordelia escondió su evidencia final. Después de todo, ella dijo que estaba en el lugar más obvio del pueblo». Sarah Whitmore se enderezó inmediatamente. «¿Sabe dónde está?». «Tengo una teoría», respondió Miss Marple con una sonrisa enigmática. «Pero necesitaría la ayuda de todos ustedes para confirmarla». El constable Williams frunció el ceño. «Miss Marple, si tiene una sospecha específica, quizás deberíamos proceder con más cautela». «Oh, no se preocupe, constable. Solo propongo un pequeño paseo por el pueblo. Después de todo, el aire fresco podría ayudarnos a todos a pensar con más claridad». Mrs. Fletcher se secó los ojos con un pañuelo arrugado. «No sé si puedo, después de lo que he confesado». «Querida Agnes», dijo Miss Marple con compasión genuina, «creo que descubrirá que su confesión era exactamente lo que Cordelia esperaba que pasara. Pero tal vez no por las razones que usted cree». El grupo comenzó a caminar lentamente hacia la calle principal, Miss Marple liderando el camino con la autoridad silenciosa de alguien que había resuelto muchos misterios similares. Dr. Thornfield caminaba junto a su esposa, quien mantenía una distancia cautelosa de los demás. Harold Pemberton parecía perdido en sus propios pensamientos, mientras que Sarah Whitmore mostraba una impaciencia apenas contenida. «¿Hacia dónde nos dirigimos exactamente?», preguntó Harold. «Al cementerio»,
respondió Miss Marple. Donde Cordelia fue vista hablando con alguien durante las últimas semanas. Sarah se detuvo abruptamente. ¿El cementerio? ¿Pero qué evidencia podría estar escondida allí? Ah, dijo Miss Marple, volviéndose para observar la reacción de Sarah. Esa es una pregunta muy interesante, ¿no le parece? Especialmente viniendo de alguien que afirma no saber qué tipo de evidencia había encontrado Cordelia. Un rubor sutil apareció en las mejillas de Sarah. Yo solo... Bueno, es un lugar extraño para esconder documentos importantes. A menos que no fueran documentos lo que estaba escondiendo, sugirió Miss Marple mientras reanudaban su caminata. El cementerio de Little Wickham era un lugar apacible, con lápidas antiguas medio cubiertas, de hiedra y senderos bien mantenidos serpenteando entre los monumentos. Miss Marple se dirigió directamente hacia la entrada, donde había un banco de piedra desgastado bajo un roble centenario. «Mrs. Fletcher», dijo, «¿mencionó usted que Cordelia dejaba flores en el banco cerca de la entrada?» «Sí, rosas blancas. Siempre las mismas flores blancas atadas con listón negro». Miss Marple examinó el área alrededor del banco cuidadosamente. ¿Y estas flores nunca estaban dirigidas a ninguna tumba en particular? No, las dejaba en el banco y luego se sentaba a hablar, como si estuviera esperando a alguien. O como si estuviera hablando con alguien que ya estaba allí, sugirió Miss Marple, arrodillándose junto al banco. Usando sus manos enguantadas, comenzó a apartar cuidadosamente algunas hojas acumuladas debajo del banco. Lo que encontró hizo que varios del grupo contuvieran el aliento. Había una pequeña placa de metal incrustada en la base del banco, tan pequeña y desgastada que era fácil pasarla por alto. La placa tenía una inscripción apenas legible. En memoria de Edmund Morrison. La verdad siempre prevalece. C.M. Cordelia Memorial. Leyó Harold en voz baja. Ella creó un memorial para Edmund aquí. Más que eso, dijo Miss Marple, presionando ligeramente un borde de la placa. Para sorpresa de todos, la placa se movió, revelando un pequeño compartimento hueco debajo. Dentro del compartimento había otro sobresellado. Sarah Whitmore se acercó ansiosamente. ¿Qué dice? Miss Marple abrió el sobre cuidadosamente y desplegó la carta que contenía. Era otra confesión de Cordelia, pero esta tenía un tono completamente diferente. Si alguien está leyendo esto, significa que mi plan final ha funcionado perfectamente. Durante 5 años he vivido con la culpa de no haber podido salvar a Edmund de su propio asesino. Pero ahora finalmente he encontrado la manera de obtener justicia, no solo para él, sino para todas las víctimas de esta persona. El constable Williams se acercó para leer por encima del hombro de Miss Marple. La persona que mató a Edmund Morrison también mató a George Fletcher y ha estado preparándose para matar otra vez. Pero esta vez yo estaré preparada. Esta vez el asesino caerá en su propia trampa. Dorothy Thornfield se aferró al brazo de su esposo. ¿Está diciendo que Cordelia sabía que iba a ser asesinada? Miss Marple continuó leyendo en silencio, pero su expresión se volvió cada vez más thoughtful. Después de varios minutos, dobló la carta cuidadosamente. «Esta confesión es muy reveladora», dijo, «pero plantea más preguntas de las que responde». «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Dr. Thornfield. «Bueno, por ejemplo, si Cordelia sabía que estaba en peligro mortal, ¿por qué no simplemente fue a la policía con su evidencia? ¿Por qué crear este elaborado esquema con múltiples confesiones escondidas y pistas crípticas?» Sarah se mostró impaciente. Tal vez porque sabía que nadie le creería. Después de todo, ella era técnicamente una fugitiva. Posiblemente, acordó Miss Marple.
O tal vez porque su verdadero plan no era simplemente exponer al asesino, sino algo mucho más personal. Mrs. Fletcher se sentó pesadamente en el banco. No comprendo nada de esto. Si Cordelia sabía quién había matado a Edmund y a George, ¿por qué no simplemente lo dijo? Miss Marple se acercó gentilmente a Mrs. Fletcher. Agnes, querida, tengo que hacerle una pregunta muy importante. Cuando confesó haber dado morfina extra a George, ¿estaba siendo completamente honesta? Mrs. Fletcher levantó la vista con ojos llorosos. Por supuesto que sí. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Oh, no creo que estuviera mintiendo sobre dar la morfina, dijo Miss Marple suavemente. Pero me pregunto si estaba siendo completamente honesta sobre por qué la dio. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Mrs. Fletcher se había quedado muy quieta. ¿Qué quiere decir?, preguntó Harold Pemberton. Miss Marple sonrió con esa expresión particular que había perfeccionado a lo largo de décadas de observar la naturaleza humana. Quiero decir que creo que Agnes Fletcher no le dio morfina extra a George para acabar con su sufrimiento. Creo que se la dio porque alguien más le dijo que lo hiciera. Alguien que convenció a una esposa amorosa y desesperada de que estaba haciendo un acto de misericordia, cuando en realidad estaba cometiendo asesinato por poder. Mrs. Fletcher comenzó a temblar violentamente. Y creo, continuó Miss Marple implacablemente, que esa misma persona también convenció a Cordelia de que había encontrado la manera perfecta de obtener justicia, cuando en realidad la estaba llevando directamente hacia su propia muerte. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del viento susurrando entre las hojas del roble centenario. Capítulo 9. La revelación. Miss Marple permitió que el silencio se extendiera por varios momentos más, observando cuidadosamente las expresiones de cada persona presente. Era una técnica que había perfeccionado a lo largo de los años. A veces, lo que las personas no decían era mucho más revelador que sus palabras. Mrs. Fletcher continuaba temblando, pero había algo más en su expresión ahora. Una especie de alivio terrible, como si un peso que había estado cargando durante meses finalmente estuviera siendo removido. «Agnes», dijo Miss Marple gentilmente, acercándose al banco donde la mujer mayor se había desplomado. ¿Quién le dijo que sería una misericordia darle morfina extra a George? La voz de Mrs. Fletcher era apenas un susurro cuando respondió. Dijo que George estaba sufriendo innecesariamente, que era cruel permitir que continuara así cuando había una manera gentil de permitirle descansar. ¿Quién dijo eso? ¿Agnes?, presionó Miss Marple suavemente. Mrs. Fletcher levantó la vista, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los rostros del grupo. Alguien en quien confiaba. Alguien que sabía sobre medicinas y que entendía mi dolor. Dr. Thornfield se puso rígido. Agnes, si estás insinuando que yo... No, interrumpió Mrs. Fletcher rápidamente. No usted, doctor. Miss Marple notó cómo Dorothy Thornfield se había movido ligeramente más cerca de su esposo, pero había algo en su postura que sugería protección, más que búsqueda de protección. Mrs. Fletcher, continuó Miss Marple, la persona que le aconsejó sobre la morfina, ¿también sabía sobre los problemas de salud de George antes de que se volvieran públicos? Sí, admitió Agnes. Sabía cosas que ni siquiera yo había notado al principio. Pequeños síntomas, cambios sutiles en su comportamiento. Era como si hubiera estado observándolo cuidadosamente. Sarah Whitmore se había quedado extrañamente quieta durante este intercambio, pero Miss Marple notó que sus manos se habían cerrado en puños a sus costados. Y cuando Cordelia comenzó a hacer preguntas sobre la muerte de George, continuó Miss Marple, esta misma persona le sugirió que tal vez sería mejor si usted simplemente confesara.
¿No es así? Agnes asintió miserablemente. Dijo que si yo confesaba voluntariamente, mostrarían misericordia, que entenderían que fue un acto de amor, no de malicia. Pero eso no era verdad, ¿cierto? Miss Marple's voice carried a note of steel beneath the gentleness. Porque la persona que le dio ese consejo sabía que una confesión de asesinato por misericordia sería perfecta para encubrir la verdad real. Harold Pemberton frunció el ceño. ¿Qué verdad real? Miss Marple se volvió hacia él. Que George Fletcher no murió porque Agnes le dio morfina extra. George Fletcher murió porque alguien más había estado envenenándolo lentamente durante semanas, y la morfina extra de Agnes simplemente proporcionó la cobertura perfecta para el crimen. Un ahogo colectivo recorrió el grupo. ¿Envenenándolo?, repitió el constable Williams. ¿Con qué? Sospecho que un análisis post-mortem revelaría arsenic, dijo Miss Marple. Administrado en dosis pequeñas durante un periodo extendido, causaría exactamente los síntomas que George exhibió antes de su muerte. Síntomas que alguien con conocimiento médico podría fácilmente interpretar como cáncer en etapa temprana. Dr. Thornfield se había puesto pálido. Pero eso significaría que alguien manipuló deliberadamente a Agnes para que proporcionara la morfina como una distracción de la verdadera causa de la muerte. Exactamente, confirmó Miss Marple. Y esa misma persona también manipuló a Cordelia, convenciéndola de que había encontrado evidencia del asesino por misericordia de George, cuando en realidad la estaba dirigiendo hacia una trampa mortal. Sarah Whitmore finalmente habló, su voz tensa. ¿Pero quién haría algo tan elaborado? ¿Y por qué? Miss Marple la estudió cuidadosamente. Alguien que necesitaba que tanto George Fletcher como Cordelia Pemberton desaparecieran, pero que era demasiado inteligente para arriesgarse a matarlos directamente. Alguien que prefería usar a otros como instrumentos para sus crímenes. Dorothy Thornfield había estado inusualmente silenciosa durante toda esta revelación, pero ahora dio un paso adelante. Miss Marple, dijo con voz controlada. Estas son acusaciones muy serias. Espero que tenga evidencia para respaldarlas. Oh, tengo evidencia, Mrs. Thornfield, respondió Miss Marple tranquilamente. La pregunta es si usted está preparada para escucharla. Dorothy se enderezó, su composure perfectamente intacto. Por supuesto, aunque no veo qué podría tener que ver conmigo. Miss Marple sonrió con esa expresión particular que había aprendido a temer cualquiera que hubiera subestimado sus habilidades detectivescas. Bueno, para empezar, está el asunto de las cartas que George Fletcher recibía antes de su muerte. Cartas que usted, como voluntaria en la oficina de correos, habría tenido acceso fácil para interceptar. Dorothy's expresión no cambió, pero Miss Marple notó una tensión sutil alrededor de sus ojos. Luego está su conocimiento íntimo de los horarios y rutinas de Cordelia, información que habría sido esencial para planear su desaparición. Información que usted obtuvo a través de su esposo, quien confiaba en usted completamente. Dr. Thornfield se volvió hacia su esposa con creciente horror. Dorothy, por favor dime que esto no es verdad. Dorothy lo miró con una expresión que podría haber sido pena. Marcus, querido, siempre fuiste demasiado confiado para tu propio bien. Y finalmente, continuó Miss Marple implacablemente, está el hecho de que usted sabía exactamente dónde buscar cuando encontró a su esposo en la casa de Cordelia esta tarde. No porque lo hubiera seguido, sino porque usted había arreglado que él estuviera allí. El silencio que siguió fue absoluto. Dorothy Thornfield había dejado caer su máscara de respetabilidad de pueblo pequeño, y lo que quedó fue algo mucho más frío y calculador. Muy impresionante, Miss Marple, dijo Dorothy finalmente.
aunque me temo que ha llegado a sus conclusiones demasiado tarde para ayudar a la pobre Cordelia. Harold Pemberton se acercó un paso. ¿Dónde está Cordelia? ¿Qué le hizo? Dorothy sonrió, pero no había humor en la expresión. Oh, Cordelia está exactamente donde siempre quiso estar, enterrada con la verdad que tanto desesperaba revelar. Mrs. Fletcher sollozó audiblemente. ¿La mató? ¿Realmente la mató? Cordelia se mató a sí misma, respondió Dorothy con indiferencia helada. Yo simplemente proporcioné las circunstancias. Miss Marple sabía que tenían una confesión, pero también sabía que Dorothy Thornfield era demasiado inteligente para haber revelado todo. La verdadera pregunta ahora era: ¿dónde estaba realmente Cordelia Pemberton? ¿Y había alguna posibilidad de que aún estuviera viva? Capítulo 10. La última pista. El constable Williams había sacado sus esposas y se acercaba cautelosamente a Dorothy Thornfield, pero Miss Marple levantó una mano para detenerlo. «Un momento, constable», dijo suavemente. «Creo que Mrs. Thornfield tiene algo más que decirnos, algo que podría ser crucial para encontrar a Cordelia». Dorothy la miró con una mezcla de respeto y desafío. ¿Y por qué habría de ayudarla Miss Marple? Ya ha obtenido su confesión. Porque creo que usted es demasiado inteligente para haber cometido un error tan básico como asumir que Cordelia estaba realmente muerta cuando la dejó. El comentario tuvo el efecto deseado. Dorothy se quedó muy quieta, y por primera vez desde que había caído su máscara, mostró una expresión de genuina incertidumbre. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Harold Pemberton ansiosamente. Miss Marple mantuvo sus ojos fijos en Dorothy. «Quiero decir que Cordelia Pemberton era una mujer extraordinariamente astuta que había sobrevivido 5 años como fugitiva. Una mujer así no se caminaría ciegamente hacia una trampa, sin importar qué tan convincente fuera la manipulación». Sarah Whitmore se acercó. «¿Estás sugiriendo que Cordelia sabía lo que Dorothy estaba planeando?» «Más que eso», respondió Miss Marple. «Creo que Cordelia estaba jugando su propio juego y que Dorothy Thornfield fue, por una vez en su vida, superada en astucia». Dorothy soltó una risa áspera. ¿Superada? «Miss Marple, yo vi el cuerpo de Cordelia con mis propios ojos. La vi tomar las pastillas que le había preparado. La vi cerrar los ojos por última vez». ¿Pastillas? El doctor Thornfield se volvió hacia su esposa con horror. «Dorothy, ¿qué pastillas?» «Un cóctel muy especial de sedantes y veneno que le dije que la ayudarían a desaparecer sin dolor», respondió Dorothy con fría satisfacción. «Le expliqué que sería mucho más humano que enfrentar el juicio y la cárcel por los asesinatos que todos creían que había cometido». Mrs. Fletcher sollozó. «Pero ella era inocente». «Inocente o no, era un problema que necesitaba ser resuelto», replicó Dorothy sin emoción. Miss Marple había estado escuchando esta confesión con creciente comprensión, pero también con una sensación de que algo no encajaba completamente. «Mrs. Thornfield», dijo cuidadosamente, «¿dónde exactamente tuvo lugar esta despedida final con Cordelia?» «En su cottage, por supuesto. Le dije que había encontrado una manera de ayudarla a escapar del país, que las pastillas la harían parecer muerta por unas horas mientras yo arreglaba su transporte». «¿Y después?» Dorothy vaciló por primera vez. «La llevé al lugar que habíamos acordado, donde ella había cavado el agujero». «¿El agujero en la plaza del pueblo?», preguntó el constable Williams. «No», admitió Dorothy reluctantly. «El agujero en su jardín trasero, el que había estado cavando durante días». Miss Marple intercambió una mirada significativa con Harold Pemberton. «Pero entonces, ¿cómo explicaría el agujero en la plaza del pueblo y sus pertenencias allí?».
Dorothy se quedó en silencio, claramente luchando con una pregunta para la cual no tenía una respuesta satisfactoria. A menos que, continuó Miss Marple thoughtfully, Cordelia hubiera arreglado que alguien más colocara sus pertenencias en la plaza como distracción. «Eso es imposible», protestó Dorothy. Yo controlé cada aspecto del plan. ¿Lo hizo realmente? Miss Marple sonrió gentilmente. Porque me parece a mí que Cordelia pudo haber estado planeando algo completamente diferente a lo que usted creía. En ese momento, Sarah Whitmore, que había estado inusualmente silenciosa durante los últimos minutos, se aclaró la garganta. «Creo que hay algo que debo contarles», dijo, su voz temblando ligeramente. «Sobre mi última conversación con Cordelia». Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Cuando fui a confrontarla el martes por la noche, como dije antes, ella me contó sobre haber descubierto la identidad del verdadero asesino. Pero también me pidió un favor muy específico. «¿Qué tipo de favor?», preguntó Miss Marple. Me pidió que, si algo le pasaba durante los próximos días, fuera a la plaza del pueblo temprano en la mañana del festival y colocara sus pertenencias junto al agujero que alguien más habría cavado allí. El silencio que siguió fue absoluto. Harold Pemberton fue el primero en hablar. ¿Está diciendo que Cordelia sabía exactamente lo que Dorothy estaba planeando? Más que eso, dijo Sarah. Me dio instrucciones muy específicas sobre qué hacer después. Me dijo que cuando llegaran las autoridades, yo debía actuar sorprendida y permitir que la investigación siguiera su curso natural. Dorothy Thornfield se había puesto pálida como un fantasma. Pero eso significaría que Cordelia estaba orquestando su propia aparente muerte, completó Miss Marple. Y que usted, Mrs. Thornfield, fue tan manipulada como cualquier otra persona en este caso. Dr. Thornfield miró a su esposa con una mezcla de horror y confusión. Dorothy, si Cordelia sabía lo que estabas planeando, ¿por qué tomó las pastillas? Dorothy se desplomó en el banco junto a Mrs. Fletcher, toda su arrogancia anterior desaparecida. No lo sé, susurró. Pensé que lo tenía todo bajo control. Miss Marple se acercó gentilmente. Mrs. Thornfield, necesito que piense muy cuidadosamente. Cuando dejó a Cordelia en el agujero, ¿estaba absolutamente segura de que estaba muerta? Dorothy levantó la vista con ojos aterrorizados. Revisé su pulso. No había ninguno. Sus ojos estaban cerrados. No respiraba. ¿Y cuánto tiempo esperó antes de cubrirla con tierra? Yo no la cubrí con tierra, admitió Dorothy en voz baja. No pude. Simplemente la dejé allí y me fui. Planeaba regresar más tarde esa noche para terminar. Miss Marple asintió como si esta respuesta confirmara algo que había estado sospechando. «Constable Williams», dijo con creciente urgencia. «Creo que necesitamos regresar inmediatamente al cottage de Cordelia. Y vamos a necesitar palas». «¿Por qué?», preguntó Harold ansiosamente. «Porque si estoy en lo correcto», respondió Miss Marple, ya caminando rápidamente hacia la salida del cementerio. «Cordelia Pemberton puede haber logrado algo que muy pocas personas en la historia han conseguido: enterrarse viva y vivir para contarlo». El grupo la siguió con creciente esperanza y terror, mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre Little Wickham, y el tiempo se convertía en el factor más crucial en lo que podría ser el rescate más extraordinario que el pequeño pueblo había presenciado jamás. Capítulo 11. La resurrección. La carrera de regreso a Rosehaven Cottage se sintió como una eternidad, aunque en realidad tomó menos de 10 minutos. Miss Marple, a pesar de su edad, mantuvo un paso sorprendentemente rápido, impulsada por la urgente posibilidad de que una vida colgara de un hilo en algún lugar bajo la tierra húmeda del jardín trasero de Cordelia.
El constable Williams había enviado por radio pidiendo refuerzos y equipo de excavación, pero Miss Marple sabía que no podían esperar. Si Cordelia había logrado sobrevivir hasta ahora usando algún tipo de respiración artificial o espacio de aire, cada minuto podría ser crucial. ¡Allí!, gritó Harold Pemberton, señalando hacia el área que habían examinado anteriormente. La tierra se ve diferente, como si hubiera sido removida más recientemente. Efectivamente, había una sección del jardín donde la tierra parecía haber sido alterada después de su primera investigación. El área era aproximadamente del tamaño de una persona, y había pequeños agujeros que podrían haber sido hechos por una rama o tubo de respiración improvisado. Dr. Thornfield se arrodilló junto al área, presionando su oído contra el suelo. «Hay algo. Creo que puedo escuchar algo». Todos se quedaron completamente silenciosos. En la quietud del atardecer, apenas audible, llegó un sonido rítmico y débil. Golpes. Golpes deliberados desde bajo tierra. «¡Está viva!», exclamó Sarah Whitmore, y inmediatamente comenzó a cavar con sus manos. Los demás se unieron, usando sus manos y las herramientas de jardín de Cordelia que estaban esparcidas por el área. Dorothy Thornfield, ahora con las esposas puestas pero sin custodia inmediata, observaba con una expresión de shock absoluto. «No es posible», murmuraba una y otra vez. «Vi que tomó las pastillas. Vi que dejó de respirar». Miss Marple, mientras cavaba junto a los demás, reflexionó sobre la extraordinaria astucia que habría requerido el plan de Cordelia. «Mrs. Thornfield, ¿qué exactamente contenían esas pastillas que le dio?» «Sedantes mezclados con estricnina», admitió Dorothy. «Suficiente para matar, pero de una manera que pareciera pacífica. ¿Y de dónde obtuvo la estricnina?» «De veneno para ratas que compramos para el sótano el año pasado». Miss Marple asintió mientras continuaba cavando. «Una dosis letal de estricnina causa convulsiones y muerte rápida. ¿Cordelia mostró algún signo de convulsiones?» Dorothy frunció el ceño, claramente repasando la escena en su mente. «No, ahora que lo menciona, simplemente se quedó dormida muy pacíficamente». «Porque», dijo Miss Marple con creciente certeza, «las pastillas que tomó Cordelia no eran las pastillas que usted preparó». En ese momento la pala de Harold golpeó algo sólido. «Hay algo aquí». Cavaron más frenéticamente, y pronto revelaron lo que parecía ser una caja de madera improvisada, del tipo que se usa para almacenar herramientas de jardín. Tenía varios tubos pequeños que se extendían hacia la superficie. Un sistema de respiración ingenioso. Con esfuerzo combinado, lograron levantar la tapa de la caja. Dentro, pálida pero claramente viva, estaba Cordelia Pemberton. Sus ojos se abrieron al ver la luz, y una débil sonrisa apareció en sus labios. «Sabía que vendrían», susurró con voz ronca. «Especialmente si Miss Marple estaba involucrada». Dr. Thornfield inmediatamente comenzó a examinarla, verificando su pulso y respiración mientras la ayudaban a salir de su refugio subterráneo improvisado. «¿Cómo?», comenzó Harold, pero no pudo terminar la pregunta. Cordelia se sentó lentamente, aceptando un vaso de agua que Sarah había traído de la casa. Cuando Dorothy vino a ayudarme con su plan de escape, supe inmediatamente que era una trampa. Había estado esperando que intentara algo así durante semanas. «Pero, ¿cómo sabía que Dorothy era la asesina?», preguntó Mrs. Fletcher. «Por las cartas», respondió Cordelia, su voz fortaleciéndose gradualmente. «George Fletcher había estado escribiéndome cartas los últimos meses antes de su muerte. Cartas que Dorothy interceptaba y me entregaba, pero no antes de leerlas ella misma». Miss Marple se acercó con interés. «¿Qué decían las cartas?».
George había comenzado a sospechar que alguien estaba envenenándolo lentamente. Describía síntomas que no coincidían con ninguna enfermedad natural. Pero, más importante, mencionaba haber visto a Dorothy mezclando algo en su medicina cuando pensaba que él estaba dormido. Dorothy Thornfield se había quedado completamente silenciosa, como si finalmente comprendiera la magnitud de su derrota. ¿Y las pastillas?, preguntó el constable Williams. Cordelia sonrió débilmente. Cambié las pastillas de Dorothy por sedantes suaves que había obtenido del Dr. Thornfield semanas antes. Cuando Dorothy me vio morir, lo que realmente vio fue que me había quedado profundamente dormida. «¿Pero cómo logró que su pulso pareciera detenerse?», preguntó Dr. Thornfield, claramente fascinado desde un punto de vista médico. «Un viejo truco que aprendí de un libro sobre escapismo», admitió Cordelia. «Presión específica en ciertos puntos del cuerpo puede reducir el pulso hasta hacerlo casi imperceptible, especialmente si la persona que lo revisa está nerviosa y no busca cuidadosamente». Sarah Whitmore negó con la cabeza con admiración. «¿Y todo este tiempo estuvo planeando exponerla desde esta... tumba?» Sabía que Dorothy regresaría esta noche para terminar el trabajo. Planeaba escuchar su confesión desde aquí abajo y luego emerger dramáticamente como evidencia viviente de su intento de asesinato. Cordelia miró a Miss Marple con respeto genuino. «Aunque admito que su método fue mucho más elegante». Miss Marple sonrió modestamente. «Los mejores planes siempre incluyen contingencias para la intervención de otros detectives, querida». Mientras los refuerzos policiales llegaban y Dorothy Thornfield era formalmente arrestada, el grupo se reunió en el jardín delantero mientras Cordelia recibía atención médica adicional. «Hay una cosa que aún no comprendo», dijo Harold. «¿Por qué Dorothy quería matar tanto a George como a Cordelia?» Miss Marple miró hacia donde Dorothy estaba siendo colocada en el vehículo policial. «Creo que descubriremos que Mrs. Thornfield ha estado administrando las finanzas del pueblo durante años, incluyendo fondos de caridad y cuentas de la iglesia». George Fletcher, como tesorero del comité del festival, había comenzado a notar discrepancias. «¿Y Cordelia?», preguntó Sarah. Cordelia había comenzado a hacer preguntas sobre la muerte de George justo cuando Dorothy pensaba que había cubierto perfectamente sus huellas financieras. 2 investigadores curiosos eran demasiados para su comodidad. Mientras el sol se ponía sobre Little Wickham, Miss Marple reflexionó sobre el caso extraordinario. Una mujer literalmente se había enterrado viva para exponer la verdad, y en el proceso había demostrado que a veces la víctima más astuta es aquella que permite que el mundo crea que está muerta. El Festival de Rosas continuaría al día siguiente, pero el pueblo nunca olvidaría la historia de la mujer que se enterró viva y resucitó para obtener justicia. Y Miss Marple, mientras empacaba para regresar a St. Mary Mead, sonrió al pensar que incluso después de tantos años, la naturaleza humana todavía podía sorprenderla con su capacidad tanto para el mal más elaborado como para el ingenio más extraordinario.